Buenas noches, mi nombre es Isnelda Marilu Segovia de Herrera y voy a proseguir a realizar la actividad número 2, que es el desarrollo de una lectura solicitada por el maestro, con énfasis en lo que es ¿cómo se dice? La lectura sobre los pasos clave en la elaboración de secuencias didácticas que incluyen la selección de contenido, la determinación de la intención del aprendizaje, la vinculación con situaciones problemáticas y contextos reales, el diseño de actividades de apertura, desarrollo y cierre, y la posibilidad de incorporar elementos significativos para el docente. Dice que como primer punto, dice, en la guía de lectura se nos solicitaba que es una secuencia de aprendizaje. Y en ese sentido, el aprendizaje no es más que un conjunto ordenado y coherente de actividades didácticas. Su propósito principal es facilitar que los estudiantes adquieran competencias de aprendizaje específicos. No es una mera lista de tareas, sino un proceso estructurado que asegura la progresión del conocimiento y lleva un orden, que sería 3 pasos, ¿verdad? El orden lógico, la reorganización cognitiva y la flexibilidad pedagógica. También decía, explique la perspectiva del autor acerca del enfoque de competencias. En ese sentido tenemos que el enfoque por competencias y la nueva didáctica nos dice que en el aula es un campo en evolución. Aunque no existe un modelo único, las secuencias didácticas modernas se fundamentan en los principios de la didáctica contemporánea, priorizando la integración de saberes y experiencias diversas sobre recetas predeterminadas. Es decir, compuesta de una fase inicial, muchas propuestas actuales en competencias adoptan enfoques conductuales que limitan el desarrollo auténtico de habilidades y por otro lado principios articulados, que no es más que las verdaderas secuencias didácticas que deben integrar contenidos, experiencias y realidad de manera coherente. Asimismo, se nos solicitaba como siguiente punto, dice elaborar un esquema de la estructura de las secuencias didácticas que propone el actor, cómo deberán manejarse los contenidos cuando construimos una secuencia didáctica basada en un problema, eje de estructura a un curso. En ese sentido, tenemos que, superando los desafíos, las críticas a enfoques incoherentes, tenemos la mezcla de enfoques sin una comprensión profunda de sus bases teóricas. Solo genera confusión y propuestas superficiales. En ese sentido, nos dice que ético confuso no es más que la mezcla de distintas corrientes pedagógicas sin un marco claro, pueden resultar en incoherencia. Y luego tenemos que las raíces desconocidas, ignorar el origen de la secuencia en la tradición didáctica lleva a propuestas desvinculadas de la realidad educativa. Y por último, la falta de rigor reduce la secuencia a simples ejercicios sin un contenido didáctico sólido y debilita su impacto. Nuestra propuesta son principios para la construcción didáctica, en donde la secuencia didáctica debe ser construida bajo principios claros y articulados, integrando contenidos, experiencias con la realidad del estudiante. Es fundamental un enfoque pedagógico, crítico y reflexivo, apoyado en la didáctica por competencias y contemporánea y con la nueva didáctica. En ese sentido, encontramos el contenido y realidad, que no es más que vincular el aprendizaje a un contexto auténtico y relevante. Y luego la utilización de recursos tecnológicos, que es integrar herramientas digitales para enriquecer la experiencia, así como el licenciado, ¿verdad?, que nos ha puesto a realizar proyectos de esta índole, en donde nos permite
el libre albedrío para la utilización de herramientas tecnológicas que faciliten, digamos, en ese sentido, tanto el aprendizaje de conocer lo nuevo en herramientas tecnológicas, como también la manera de cómo se utilizan, hacer mejor las cosas y el tipo de herramientas tecnológicas que existen. También tenemos que las evidencias de aprendizaje utilizan indicadores claros para evaluar la comprensión. Y por último, la tradición didáctica es la fundamentación en la pedagogía contemporánea, evitando simplismos. En la estructura que nos solicitaba, ¿cómo se dice? A un curso, tenemos que la estructura de las secuencias didácticas propuestas, tenemos una efectiva que se apoya en pilares fundamentales que garantizan un aprendizaje significativo y contextualizado. Es decir, bajo principios básicos en donde tenemos el contenido real, los conocimientos y experiencias y el uso de recursos y evidencias. Y en otro lado, las actividades ordenadas que integran los contenidos y las experiencias significativas. Y la evaluación integral, que son evidencias de aprendizaje que reflejan la comprensión y su aplicación. También tenemos que es flexible, que integra la adaptación a contextos específicos. Asimismo, permite la interacción y la reflexión, es decir, trabajo por problemas o proyectos. También nos solicitaba que definiéramos o desarrolláramos una asignatura por problemas o proyectos. En ese sentido, desarrollamos contenidos en el aprendizaje basado en problemas. En una secuencia didáctica basada en problemas, los contenidos no son un fin en sí mismos, sino una herramienta para entender y resolver un desafío. Se seleccionan y organizan en función de problemas centrales a un eje temático, con 3 fines específicos, que uno lleva definición del problema, comprensión y su aplicación, y por último, el aprendizaje activo. También tenemos que nos dijeron que desarrolláramos la asignatura, ¿verdad?, de nuestro interés. En ese sentido, aspectos claves a considerar para desarrollar una asignatura por proyectos, tenemos que iniciar un proyecto o abordar una asignatura desde un enfoque basado en problemas. Es esencial definir varios aspectos que guiarán todo el proceso de enseñanza de aprendizaje, como por ejemplo el problema o eje estructurante, que sería la guía central del proceso. Luego tenemos la definición de los objetivos de aprendizaje, vinculados directamente con la resolución del problema. Luego tenemos el uso de los recursos didácticos y tecnológicos, es decir, las herramientas de apoyo para la investigación y su análisis. Luego tenemos las diferentes actividades y sus etapas, que serían la investigación, la discusión, el análisis y la evaluación. Y luego definir los criterios de evaluación, que no son más que las evidencias de logro para completar las competencias. Y por último, la articulación de saberes, que lleva inmerso la conexión de contenidos y experiencias previas de los estudiantes. Nos solicitaba el licenciado en nuestro máster que ejemplificáramos problemas prácticos en proyectos en el aula. En ese sentido tenemos ciencias sociales, sostenibilidad comunitaria. El problema sería cómo podemos diseñar una estrategia de sostenibilidad en nuestra comunidad. Y sería dividir en etapas, que sería el diagnóstico ambiental, la investigación de prácticas sostenibles, el diseño y presentación de propuestas, y por último los contenidos, que son los conceptos, la sostenibilidad, el impacto ambiental que esta materia nos llevaría. Y asimismo tenemos por último en matemáticas el ahorro de energía. Eso es todo. Muchas gracias.